Hello everybody. Today I'm going to talk about passive voice sentences. Una oración general empieza por el que ejecuta la acción y quien recibe esa acción. A esto se le conoce como active voice sentence o oraciones de voz activa. Pero ¿qué pasa si la oración empieza porque el que ejecuta la acción y quien recibe la acción? A esto se le conoce como passive voice sentence, oraciones en voz pasiva. Para que puedan entender mejor esto, voy a darles un ejemplo en español, presentarles un ejemplo en español. En voz activa sería, Joel ama a Sandra. Joel ejecuta la acción, amar es la acción y Sandra es quien recibe. En voz pasiva sería, Sandra es amada por Joel. Sandra recibe la acción, es amada la acción y quien ejecuta esta acción es Joel. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría lo mismo en inglés? Nos quedaría de la siguiente manera. En active voice, Joel loves Sandra. En passive voice, Sandra is loved by Joel. Toma en cuenta que esta oración está en presente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el verbo está conjugado con la S. ¿Ya? Puse aquí el is porque en la voz pasiva es necesario el uso de una de las formas del verbo to be más el verbo del principal de la voz activa en participio pasado. Como es regular loves, puse solo ed. Y puse is porque hablo de una sola persona. Sujeto es solo Sandra. No está en forma plural. Ya, si hubiera sido en forma plural, yo hubiera tenido que utilizar are aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la voz activa está en pasado? ¿Cómo podemos hacer la voz pasiva? De la siguiente manera. Ya, la voz activa. Experienced professionals taught our students. Taught el verbo en pasado. Profesionales con experiencia enseñaron a nuestros estudiantes. Voz pasiva. Our students were taught by experienced professionals. Nuestros estudiantes fueron enseñados por profesionales con experiencia. Aquí se me ha duplicado un word, ¿no? Solo es un word, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué puse were aquí? Porque estoy hablando en plural de nuestros estudiantes. Y puse thought porque el participio pasado del verbo thought es el presente es teach, el pasado thought y el participio pasado es thought. Si podemos buscar en la lista, encontrarán esto, ¿ya? Entonces, si el verbo en la voz activa, el verbo está en pasado, en la voz pasiva, también tenemos que utilizar el verbo to be en pasado, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Voz activa. Somebody stole my laptop. Alguien robó mi laptop. Alguien ejecutó la acción, robar la acción y mi laptop es la que recibió la acción. En voz pasiva sería, my laptop was stolen. Mi laptop fue robada. ¿Por qué puse fue aquí? Porque el verbo está en pasado acá en la voz activa. ¿Ya? Y stolen porque este es un verbo irregular. El presente es steal, pasado stole y el participio pasado stolen. Entonces es necesario después del verbo was el participio pasado del verbo, ¿ya? Y tomar en cuenta, si el sujeto es singular, el verbo tendría que ser was, ¿ya? Listo. Vamos a ver ejemplos. Hemos visto ejemplos en voz pasiva, tiempos pasado. Ahora tiempo presente, simple present, ¿ya? Active voice. Many people know Tena for its rivers and touristic places. Muchas personas conocen a Tena por sus ríos y lugares turísticos. Passive voice sería, Tena is known for its rivers and touristic places. ¿Ya? Tena es conocido por sus ríos y lugares turísticos. Entonces, aquí el verbo es know, presente. Entonces acá es necesario el uso del verbo to be is en presente y el verbo, como el irregular es known, el participio pasado. Y puse is solo porque hablamos de Tena, que es el sujeto singular. ¿Ya? Vamos con la última. Someone killed 20 civilians in the bomb explosion. Activa. Pasiva. 20 civilians were killed in the bomb explosion. 20 civiles fueron asesinados en la explosión de la bomba. ¿Qué pasó aquí? La voz activa está en pasado, el verbo to be también tiene que ir en pasado y como es regular solo aumento ed.
puse were porque hablamos de 20 civiles, ¿no? Ya, vamos a ver otros ejemplos. Ya, dice, voz activa, John cleaned the room. El que ejecutó la acción, John. La acción en sí, limpiar, clean, y el que recibió la acción, the room, ¿ya? En voz pasiva sería, the room, el que recibió la acción, was cleaned by John. Was utilicé porque el verbo en la voz activa está en pasado, entonces es necesario el uso del was, y el verbo clean, como es regular, aumento solo ed. ¿Ya? Ejemplo, otro ejemplo. The postman delivers the mail. Este es en pasado simple, vamos a ver en presente simple. The postman delivers the mail. El cartero entrega el correo. Pasiva. The mail is delivered by the postman. El correo es entregado por el cartero. He utilizado el verbo to be en presente porque el verbo principal está en presente en la voz activa y es como es regular aumentado ed. Vamos a este ejemplo. Chess, tenemos entre paréntesis el verbo play by people in many parts of the world. Chess. Aquí nosotros tenemos que completar. Este es un ejemplo de las tareas que yo les voy a enviar. Aquí tenemos que completar esta voz pasiva, le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta el verbo to be. Y nos damos cuenta que es presente porque el verbo está en presente, ¿no? Entonces, como está en presente el verbo aquí, yo debo utilizar is, porque estoy hablando del ajedrez. Es este mismo verbo play, como es regular, que le aumento solo ed. Entonces digo, el ajedrez es jugado por muchas personas en muchas partes del mundo, en muchas partes. Entonces, es necesario el uso del verbo to be y el verbo principal en participio pasado. Entonces, ¿qué he completado esto? Este tipo de oraciones se van a enviar a la casa para que ustedes puedan realizar. Cada semana se enviará una tarea acorde al tema que ya les he explicado. En esta unidad vamos a ver la voz pasiva y el uso del used to. ¿Ya? Enviaré entonces tareas, usted las hace en su cuaderno en la parte de classwork. Pone el título, que es la passive voice, la semana, que sería desde las 6 hasta las 10, y la tarea que yo le he enviado. Cuando nos regresemos a clases, nos regresemos a ver, entonces yo revisaré qué tareas hizo cada semana. Muy bien. Good luck everybody. Have fun. See you soon.